Bueno, buenos días, señor secretario, señores concejales, señores ciudadanos. Hoy, miércoles 8 de mayo, a las 11 de la mañana, siendo las 11 de la mañana, vamos a iniciar este pleno extraordinario con 3 puntos. El primer punto, se levanta la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 26 de marzo de 2013. ¿Alguna palabra? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el punto primero de este pleno. Punto segundo. Ordenanza para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados existentes en el suelo no urbanizable. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Urbanismo y Fomento, celebrada el viernes 12 de abril, dictaminó lo siguiente. Se da lectura a una propuesta de resolución de la Concejalía de Urbanismo y Fomento de fecha 1 de abril de 2013 que dice lo siguiente. Resultando que la problemática planteada en los últimos años en los ámbitos del suelo no urbanizable con la construcción de edificaciones tanto por su forma de implantación aislada, asentamiento urbanístico, hábitat rural diseminado, como por su adecuación o no a las determinaciones establecidas por la ordenación territorial urbanística, ha sido objeto de numerosa controversia política y social. Analizando el problema existente, es una obligación de las administraciones competentes buscar los medios legales necesarios para dar una solución a este problema y una respuesta social derivada de la misma. Recientemente, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía tiene aprobado un decreto que básicamente tiene por objeto regular el régimen urbanístico y el tratamiento de las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como reconocer la situación jurídica y satisfacer el interés general que representa la preservación de los valores propios de esta clase de suelo. El Ayuntamiento de Carbonera no es ajeno a esta situación y ha considerado necesario redactar un documento urbanístico para intentar dar una solución al problema existente sobre las edificaciones aisladas construidas en suelo no urbanizable. Bien entendido que en este término municipal y en esta clase de suelo no se ha llevado a cabo parcelación urbanística ni promociones de vivienda, ni viviendas edificadas para su posterior comercialización, sino solamente viviendas unifamiliares en régimen de autoconstrucción. El documento urbanístico que se presenta, denominado Avance del Planeamiento Ordenanza Municipal para la Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los Hábitats Rurales Diseminados existentes en el suelo no urbanizable del término municipal de Carbonera, ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, resultando que constan en el expediente los informes técnicos y jurídicos preceptivos. En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, resuelvo proponer al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el documento de avance de planeamiento al que antes hemos hecho referencia y que se presente que consta en el expediente. Segundo, someter este documento a información pública por plazo de 30 días mediante edicto en el Boletín Oficial de la provincia, anuncios en diarios provinciales, tablón de anuncios del Ayuntamiento y centros sociales de las barriadas del término municipal, para conocimiento y efectos generales de posibles afectados e interesados, a fin de que puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes. Tercero, del documento aprobado inicialmente se solicitará el informe preceptivo a la Consejería competente en materia de urbanismo de conformidad con lo dispuesto en el citado decreto. Cuarto, en el caso de que una vez resueltas las posibles alegaciones y sugerencias presentadas durante el periodo de información pública, el documento se elevará al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva si procede. Se hace entrega a los asistentes de un CD conteniendo copia digitalizada completa del documento de avance que se presenta para su conocimiento y efectos que procedan. Realizadas las explicaciones y aclaraciones solicitadas y otorgada la palabra a los representantes de los grupos, se pronuncian de la siguiente manera. Los representantes del Partido Popular y GICAR informan favorablemente la propuesta de resolución de la Concejalía de Urbanismo. El representante del PSOE manifiesta que ante la complejidad del documento que se presenta se abstiene de pronunciarse para hacerlo en el pleno que se celebra al efecto si procede. En consecuencia, queda informada favorablemente la propuesta de resolución por mayoría legal a los asistentes y el sometimiento al Pleno de la Corporación para su aprobación si procede. ¿Una palabra? Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, el señor Américo Fernández. Bien. El documento que aquí se nos trae al Pleno
del cual se estuvo hablando ya en la comisión informativa preceptiva. El CD en el que venían todas las viviendas, bueno, antes de comentar el CD, para que lo sepa la ciudadanía y los aquí asistentes, consideramos el Grupo Municipal Socialista que no se le ha dado la suficiente publicidad. Ya, de hecho, lo comenté yo mismo en la propia comisión. Se trae un grupo de viviendas que se catalogan entre asentamientos urbanísticos y asentamientos que constituyen hábitat rural diseminado, de edificaciones que están en zonas, en terrenos no urbanizables. Me ha llamado algo la atención en el dictamen de la comisión que acaba de leer el señor secretario, donde se dice que se ha aprobado recientemente por la Junta de Andalucía el decreto. Y el decreto, yo creo que es muchas cosas menos reciente, es desde enero del 2012, es decir, ha pasado 1 año y medio, o sea que reciente yo creo que no es. Y ahí iba también una de nuestras críticas que más adelante expondré. Por tanto, quería empezar mi intervención haciendo una crítica a la falta de publicidad, que se ha dado con respecto a esto, porque se ven muchas personas, muchos ciudadanos y muchas ciudadanas afectadas por estas circunstancias, que tienen su vivienda o tienen edificaciones de las cuales son propietarios en terrenos no urbanizables. La Junta de Andalucía, como todos sabemos, en enero del 2012 publicó un decreto en el que se da pie a la regularización de esas edificaciones en terrenos no urbanizables, que como todos sabemos, aquí en el caso de Carbonera yo me atrevería a decir que el 100% de las viviendas son viviendas unifamiliares, que no son, ninguna de ellas pertenecen a bloques de vivienda, ni tenían origen ni finalidad especulativa, ni nada que se le pareciera. Por tanto, esa es nuestra primera crítica por parte del Grupo Municipal Socialista, que no se le ha dado la suficiente publicidad. Se van a mandar a la Delegación de Medio Ambiente este grupo de viviendas que se han clasificado en dos ámbitos, pero nosotros creemos que se le debería haber explicado en varias sesiones, en varios días, a la ciudadanía, mediante publicidad, decir, aquí están las viviendas que va a mandar el Ayuntamiento de Carboneras para que se regularicen, que están en terrenos no urbanizables. Si la suya no está incluida, reclámelo, y antes de mandarlo a la Delegación de Medio Ambiente, pues rectificamos. Consideramos que cuando se aprueba una cosa y ya está en las diferentes delegaciones y en las diferentes administraciones, se hace más complicado, se hace más arduo y más engorroso el rectificar. Consideramos que es preferible mandar un documento a la delegación lo más completo posible y lo más amplio posible, que abarque todas las realidades de Carbonera, y no al revés, mandarlo y luego ya rectificar. Empezando con ese aspecto. Luego también criticar que el CD, donde venía todos los mapas, toda la planimetría, todas las viviendas que estaban incluidas en este documento que se manda hoy desde el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Carbonera, se nos dio la misma, nada más entrar en la comisión informativa. Nada más entrar en la comisión informativa se me proporcionó el CD que hemos estudiado detenidamente el Grupo Municipal Socialista. También consideramos que es justo que expliquemos al Grupo Municipal Socialista que el Ayuntamiento de Carbonera viene trabajando desde hace ya bastantes años en este asunto. No sé si lo conocen ustedes, me imagino que se lo habrán explicado los técnicos, incluso la policía local de aquí del Ayuntamiento de Carbonera, que desde hace ya bastante años, desde que somos conscientes, desde que el PSOE de Carbonera es consciente de este problema, se vino trabajando en la elaboración de un catálogo de edificaciones. Un catálogo de edificaciones en terrenos no urbanizables, porque sabía el Grupo Municipal Socialista y el equipo gobernante en aquel entonces que había una problemática con esas edificaciones, con esas casas. Entonces se hizo un catálogo, es decir, el grupo, no me cuesta nada decirlo, el Ayuntamiento de Carbonera fue pionero en toda Andalucía a ese respecto. Fue el primer pueblo que mandó un catálogo, estuvo en contacto tanto en la Delegación de Medio Ambiente como en la Consejería de Andalucía, con varios viajes a Sevilla. Se hizo un catálogo de todas las edificaciones que estaban en terrenos no urbanizables, o sea que se viene trabajando bastante años. De ahí que nosotros nos preguntemos por qué se acuerdan ustedes 1 año y medio después de haberse aprobado el decreto por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, que se preocupó para darle salida
y solucionar el problema de las viviendas en terrenos no urbanizables. Que en diferentes provincias la realidad es diferente, pero aquí en Carbonera está clara. Bien. Por tanto, el Ayuntamiento de Carbonera se adelantó al resto del municipio de Andalucía, mandando, como he dicho antes, un catálogo de edificaciones. Hablando y ciñéndonos al avance de planeamiento, a la ordenanza municipal que aquí se trae al Pleno. Consideramos, desde nuestro punto de vista del Grupo Municipal Socialista, que hay algunas catalogaciones, creemos, que no son del todo correctas. Por poner varios ejemplos. El Cortijo del Viento. Consideramos que debería ser un asentamiento urbanístico igual que el Molino de la Junta y no un hábitat rural diseminado. La Cañada de Don Rodrigo también debería ser un asentamiento urbanístico. También nos llama poderosamente la atención que aparezca Gazares cuando consideramos, y creemos que es así, si no que nos lo corrijan, que es un núcleo urbano ya consolidado, de la misma entidad que el Llano, el Argamasón, la Cueva del Pájaro y demás barriadas del municipio. Por lo tanto, consideramos que no debería ser un hábitat rural diseminado, como viene en este documento que aquí se nos presenta. Arco Cortinas también, que viene como asentamiento urbanístico y en este caso consideramos que debería ser un hábitat rural diseminado. O en el caso del Depósito. En el caso del Depósito también consideramos que debería ser un hábitat rural diseminado y no un asentamiento urbanístico. El Grupo Municipal Socialista, después de estudiar la documentación y haber hablado también con afectados, de hecho se nos han dirigido diversos ciudadanos que no veían, que dudaban o consideraban que algunas de las viviendas o propias o de algunos conocidos no estaban incluidas en este documento, no estaban aquí reconocidas. Pero nosotros, el Partido Socialista, públicamente quiere decir que va a apoyar esta iniciativa, como no podía ser de otra forma, porque sería regularizar las viviendas que están en terreno, en zonas no urbanizables, porque consideramos que se le debe dar solución a esta circunstancia y a esta vivienda. Por lo tanto, el PSOE, a diferencia de lo que algunos creen, el PSOE apoya las iniciativas que son buenas para los ciudadanos de Carboneras, siempre que así lo sea, y siempre que no perjudique, que no se beneficie a una minoría en perjuicio de una mayoría, siempre que sea así. Al revés, sí. Por lo tanto, repito, que el Partido Socialista va a apoyar esta medida. Muchas gracias. Bien, buenos días, señores concejales, alcalde, público asistente. Bien, posiblemente hemos empezado la cosa en orden inverso. Posiblemente hubiera sido recomendable que hubiese intervenido este portavoz del Partido Popular como concejal de urbanismo y que ha tenido la intervención en la redacción de este avance, pero bueno, da lo mismo. Luego contestaré un poco algunas cuestiones que usted ha planteado durante su intervención, pero antes de nada voy a hacer una pequeña intervención porque podría ser mucho más larga, pero claro, si la verdad es que este no es un pleno para explicar con detalle todos los aspectos que incluye este decreto para regularización de viviendas situadas en suelo no urbanizable, y sería demasiado largo. En estos próximos días o en estas próximas semanas vamos a hacer una reunión a nivel general para informar a la población, a los que quieran asistir, con todo detalle de cada uno de los aspectos que recoge este decreto y este avance. Vamos a intentar invitar a una persona experta en el tema, bien de Diputación o bien de otra administración, que tenga conocimientos detallados de este tema para que informe a la población en general que esté interesada en el tema y para que nos disipe posibles dudas que se puedan plantear. Efectivamente, el 30 de enero de 2012 se publicó en Boja el decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regulaba o se intentaba regular o se intenta regular el régimen de las edificaciones y asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al hilo de esto, y por contestarle un poco a una cuestión que ha planteado el portavoz del Partido Socialista, es verdad que este decreto salió el 30 de enero, que entraba en vigor un mes después, pero en ese decreto se estipulaba que en 3 meses la Junta debería tener dictado y aprobado una serie de normativas directoras que, pues bueno, caracterizándose siempre la Junta por su rapidez,
pues resulta que dicha orden, en el que se regulan las normativas directoras, un poco para tener unos criterios homogéneos en cuanto a las normas o a las directrices a seguir un poco para definir lo que era un asentamiento y lo que era un hábitat rural diseminado, pues en teoría debería haber salido pues sobre junio de 2012 y resulta que salió el 7 de marzo de 2013, con lo cual, en ese sentido, le digo al portavoz del Partido Socialista que cuando dijimos recientemente, pues lógicamente nos referíamos recientemente a unas normativas directoras que eran de vital importancia para poder redactar el avance. El decreto salió cuando salió, es verdad, no hace un año y medio, hace un poquito menos porque entró en vigor en el mes de febrero, pero las normativas directoras que eran esenciales para poder definir, realizar y redactar ese avance salieron, ya le digo, el 7 de marzo de 2013, un año después. Rapidez de la Junta. En fin, tema aparte, con este decreto se viene a reconocer un poco, dentro de lo que recoge el decreto en sí, pues la complejidad de los procesos territoriales de ordenación urbanística y su evolución en el tiempo, así, pues bueno, como una serie de modificaciones urbanísticas habidas durante todos estos años. Esto ha provocado, lógicamente, que en el suelo no urbanizable pues convivan una serie de edificaciones en situaciones muy diferentes, tanto en su génesis en sí como en su forma de implantación sobre el suelo. El decreto en cuestión, esto no lo digo yo, lo dice el decreto en sí, tiene como objetivo principal, dice por lo menos, clarificar el régimen. Esto está apagado, ¿eh? A ver, señor secretario. Buenos días. Estoy bien. Apágalo, apaga. Está. Ahora sí. No. Ahora. Bueno, ya está. Sí, bar de don Felipe. ¿Habéis probado el vuestro? Sí. Pues esperemos que se grabe. De todas formas, como estamos Ya, pero luego pocos para y bien pasar la avenidos, cámara, si se graba mejor. lo graba la cámara. Venga. En fin. Bueno, buenos días, señor secretario, señores concejales, señores ciudadanos. Hoy, miércoles 8 de mayo, a las 11 de la mañana, siendo las 11 de la mañana, vamos a iniciar este pleno extraordinario con 3 puntos. El primer punto, se levanta la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 26 de marzo de 2013. ¿Alguna palabra? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el punto primero de este pleno. Punto segundo. Ordenanza para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados existentes en el suelo no urbanizable. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Urbanismo y Fomento, celebrada el viernes 12 de abril, dictaminó lo siguiente. Se da lectura a una propuesta de resolución de la Concejalía de Urbanismo y Fomento de fecha 1 de abril de 2013 que dice lo siguiente. Resultando que la problemática planteada en los últimos años en los ámbitos del suelo no urbanizable con la construcción de edificaciones tanto por su forma de implantación aislada, asentamiento urbanístico, hábitat rural diseminado, como por su adecuación o no a las determinaciones establecidas por la ordenación territorial urbanística, ha sido objeto de numerosa controversia política y social. Analizando el problema existente, es una obligación de las administraciones competentes buscar los medios legales necesarios para dar una solución a este problema y una respuesta social derivada de la misma. Recientemente, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía tiene aprobado un decreto que básicamente tiene por objeto regular el régimen urbanístico y el tratamiento de las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como reconocer la situación jurídica y satisfacer el interés general que representa la preservación de los valores propios de esta clase de suelo. El Ayuntamiento de Carbonera no es ajeno a esta situación y ha considerado necesario redactar un documento urbanístico para intentar dar una solución al problema existente sobre las edificaciones aisladas construidas en suelo no urbanizable. Bien entendido,
que en este término municipal y en esta clase de suelo no se ha llevado a cabo parcelaciones urbanísticas ni promociones de viviendas, ni viviendas edificadas para su posterior comercialización, sino solamente viviendas unifamiliares en régimen de autoconstrucción. El documento urbanístico que se presenta, denominado Avances del Planeamiento Ordenanza Municipal para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados existentes en el suelo no urbanizable del término municipal de Carbonera, ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, resultando que constan en el expediente los informes técnicos y jurídicos preceptivos. En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, resuelvo proponer al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el documento de avance de planeamiento al que antes hemos hecho referencia y que se presente, que consta en el expediente. Segundo, someter este documento a información pública por plazo de 30 días mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, anuncios en diarios provinciales, tablón de anuncios del Ayuntamiento y centros sociales de las barriadas del término municipal, para conocimiento y efectos generales de posibles afectados e interesados, a fin de que puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes. Tercero, del documento aprobado inicialmente se solicitará el informe preceptivo a la Consejería competente en materia de urbanismo de conformidad con lo dispuesto en el citado decreto. Cuarto, en el caso de que una vez resueltas las posibles alegaciones y sugerencias presentadas durante el periodo de información pública, el documento se elevará al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva si procede. Se hace entrega a los asistentes de un CD conteniendo copia digitalizada completa del documento de avance que se presenta para su conocimiento y efectos que procedan. Realizadas las explicaciones y aclaraciones solicitadas y otorgada la palabra a los representantes de los grupos, se pronuncian de la siguiente manera. Los representantes del Partido Popular y JICAR informan favorablemente la propuesta de resolución de la Concejalía de Urbanismo. El representante del PSOE manifiesta que ante la complejidad del documento que se presenta se abstiene de pronunciarse para hacerlo en el pleno que se celebra al efecto si procede. En consecuencia, queda informada favorablemente la propuesta de resolución por mayoría legal a los asistentes y el sometimiento al Pleno de la Corporación para su aprobación si procede. ¿Una palabra? Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, el señor Américo Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Antes de intervenir, y comenzar mi intervención, ¿podría acercarse el micrófono de la Cámara? Porque luego las grabaciones no se oyen ni las intervenciones del portavoz del Partido Popular ni las mías. Solo se oye aquí. Perdón usted. Las intervenciones de los portavoces. Muchas gracias. Bien. El documento que aquí se nos trae al Pleno, que es del cual se estuvo hablando ya en la Comisión Informativa Preceptiva, el CD en el que venían todas las viviendas, bueno, antes de comentar el CD, para que lo sepa la ciudadanía y los aquí asistentes, consideramos el Grupo Municipal Socialista que no se le ha dado la suficiente publicidad. Ya, de hecho, lo comenté yo mismo en la propia comisión. Se trae un grupo de viviendas que se catalogan entre asentamientos urbanísticos y asentamientos que constituyen hábitat rural diseminados, de edificaciones que están en zonas, en terrenos no urbanizables. Me ha llamado algo la atención en el dictamen de la comisión que acaba de leer el señor secretario, donde se dice que se ha aprobado recientemente por la Junta de Andalucía el decreto. Y el decreto, yo creo que es muchas cosas menos reciente, es desde enero del 2012, es decir, ha pasado un año y medio, o sea que reciente yo creo que no es. Y ahí iba también una de nuestras críticas que más adelante expondré. Por tanto, quería empezar mi intervención haciendo una crítica a la falta de publicidad que se ha dado con respecto a esto, porque se ven muchas personas, muchos ciudadanos y muchas ciudadanas afectadas por estas circunstancias, que tienen su vivienda o tienen edificaciones de las cuales son propietarios en terrenos no urbanizables. La Junta de Andalucía, como todos sabemos, en enero del 2012 publicó un decreto en el que se da pie a la regularización de esas edificaciones en terrenos no urbanizables, que como todos sabemos, aquí en el caso de Carbonera son
yo me atrevería a decir que el 100% de las viviendas son viviendas unifamiliares, que no son, ninguna de ellas pertenecen a bloques de vivienda, ni tenían origen ni finalidad especulativa, ni nada que se le pareciera. Por tanto, esa es nuestra primera crítica por parte del Grupo Municipal Socialista, que no se le ha dado la suficiente publicidad. Se van a mandar a la Delegación de Medio Ambiente este grupo de viviendas que se han clasificado en dos ámbitos, pero nosotros creemos que se le debería haber explicado en varias sesiones, en varios días, a la ciudadanía, mediante publicidad, decir, aquí están las viviendas que va a mandar el Ayuntamiento de Carboneras para que se regularicen, que están en terrenos no urbanizables. Si la suya no está incluida, reclámelo, y antes de mandarlo a la Delegación de Medio Ambiente, pues rectificamos. Consideramos que cuando se aprueba una cosa y ya está en las diferentes delegaciones y en las diferentes administraciones, se hace más complicado, se hace más arduo y más engorroso el rectificar. Consideramos que es preferible mandar un documento a la delegación lo más completo posible y lo más amplio posible, que abarque todas las realidades de Carboneras, y no al revés, mandarlo y luego ya rectificar. Empezando con ese aspecto. Luego también criticar que el CD, donde venía todos los mapas, toda la planimetría, todas las viviendas que estaban incluidas en este documento que se manda hoy desde el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Carboneras, se nos dio la misma, nada más entrar en la comisión informativa. Nada más entrar en la comisión informativa se me proporcionó el CD que hemos estudiado detenidamente el Grupo Municipal Socialista. También consideramos que es justo que expliquemos al Grupo Municipal Socialista que el Ayuntamiento de Carboneras viene trabajando desde hace ya bastantes años en este asunto. No sé si lo conocen ustedes, me imagino que se lo habrán explicado los técnicos, incluso la policía local de aquí del Ayuntamiento de Carboneras, que desde hace ya bastante años, desde que somos conscientes, desde que el PSOE de Carboneras es consciente de este problema, se vino trabajando en la elaboración de un catálogo de edificaciones. Un catálogo de edificaciones en terrenos no urbanizables, porque sabía el Grupo Municipal Socialista y el equipo gobernante en aquel entonces que había una problemática con esas edificaciones, con esas casas. Entonces se hizo un catálogo, es decir, el grupo, no me cuesta nada decirlo, el Ayuntamiento de Carboneras fue pionero en toda Andalucía a ese respecto. Fue el primer pueblo que mandó un catálogo, estuvo en contacto tanto en la Delegación de Medio Ambiente como en la Consejería de Andalucía, con varios viajes a Sevilla. Se hizo un catálogo de todas las edificaciones que estaban en terrenos no urbanizables, o sea que se viene trabajando bastante años. De ahí que nosotros nos preguntemos por qué se acuerdan ustedes, un año y medio después de haberse aprobado el decreto por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, que se preocupó para darle salida y solucionar el problema de las viviendas en terrenos no urbanizables. Que en diferentes provincias la realidad es diferente, pero aquí en Carboneras está clara. Bien. Por tanto, el Ayuntamiento de Carboneras se adelantó al resto de municipios de Andalucía, mandando, como he dicho antes, un catálogo de edificaciones. Hablando y ciñéndonos al avance de planeamiento, a la ordenanza municipal que aquí se trae al Pleno. Consideramos, desde nuestro punto de vista del Grupo Municipal Socialista, que hay algunas catalogaciones, creemos, que no son del todo correctas. Por poner varios ejemplos. El Cortijo del Viento. Consideramos que debería ser un asentamiento urbanístico igual que el molino de la Junta y no un hábitat rural diseminado. La Cañada de Don Rodrigo también debería ser un asentamiento urbanístico. También nos llama poderosamente la atención que aparezca Gafares cuando consideramos, y creemos que es así, si no que nos lo corrijan, que es un núcleo urbano ya consolidado, de la misma entidad que el Llano, el Argamasón, la Cueva del Pájaro y demás barriadas del municipio. Por lo tanto, consideramos que no debería ser un hábitat rural diseminado, como viene en este documento que aquí se nos presenta. Arco Cortinas también, que viene como asentamiento urbanístico y en este caso consideramos que debería ser un hábitat rural diseminado. O en el caso del Depósito. En el caso del Depósito también consideramos que debería ser un hábitat rural diseminado y no un asentamiento urbanístico. El Grupo Municipal Socialista, después de estudiar la documentación y haber hablado también con afectados, de hecho se nos han dirigido diversos ciudadanos que
que no veían, que dudaban o consideraban que algunas de las viviendas o propias o de algunos conocidos no estaban incluidas en este documento, no estaban aquí reconocidas. Pero nosotros, el Partido Socialista, públicamente quiere decir que va a apoyar esta iniciativa, como no podía ser de otra forma, porque sería regularizar las viviendas que están en terreno, en zonas no urbanizables, porque consideramos que se le debe dar solución a esta circunstancia y a esta vivienda. Por lo tanto, el PSOE, a diferencia de lo que algunos creen, el PSOE apoya las iniciativas que son buenas para los ciudadanos de Carboneras, siempre que así lo sea, y siempre que no perjudique, que no se beneficie a una minoría en perjuicio de una mayoría, siempre que sea así. Al revés, sí. Por lo tanto, repito que el Partido Socialista va a apoyar esta medida. Muchas gracias. Bien, buenos días, señores concejales, alcalde, público asistente. Bien, posiblemente hemos empezado la cosa en orden inverso. Posiblemente hubiera sido recomendable que hubiese intervenido este portavoz del Partido Popular como concejal de urbanismo y que ha tenido la intervención en la redacción de este avance, pero bueno, da lo mismo. Luego contestaré un poco algunas cuestiones que usted ha planteado durante su intervención, pero antes de nada voy a hacer una pequeña intervención porque podría ser mucho más larga, pero claro, si la verdad es que este no es un pleno para explicar con detalle todos los aspectos que incluye este decreto para regularización de viviendas situadas en suelo no urbanizable, y sería demasiado largo. En estos próximos días o en estas próximas semanas vamos a hacer una reunión a nivel general para informar a la población, a los que quieran asistir, con todo detalle de cada uno de los aspectos que recoge este decreto y este avance. Vamos a intentar invitar a una persona experta en el tema, bien de Diputación o bien de otra administración, que tenga conocimientos detallados de este tema para que informe a la población en general que esté interesada en el tema y para que nos disipe posibles dudas que se puedan plantear. Efectivamente, el 30 de enero de 2012 se publicó en Boja el decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regulaba o se intentaba regular o se intenta regular el régimen de las edificaciones y asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al hilo de esto, y por contestarle un poco a una cuestión que ha planteado el portavoz del Partido Socialista, es verdad que este decreto salió el 30 de enero, que entraba en vigor un mes después, pero en ese decreto se estipulaba que en 3 meses la Junta debería tener dictado y aprobado una serie de normativas directoras que, pues bueno, caracterizándose siempre la Junta por su rapidez, pues resulta que dicha orden en el que se regulan las normativas directoras, un poco para tener unos criterios homogéneos en cuanto a las normas o a las directrices a seguir un poco para definir lo que era un asentamiento y lo que era un hábitat rural diseminado, pues en teoría debería haber salido pues sobre junio de 2012 y resulta que salió el 7 de marzo de 2013, con lo cual, en ese sentido, le digo al portavoz del Partido Socialista que cuando dijimos recientemente, pues lógicamente nos referíamos recientemente a unas normativas directoras que eran de vital importancia para poder redactar el avance. El decreto salió cuando salió, es verdad, no hace un año y medio, hace un poquito menos porque entró en vigor en el mes de febrero, pero las normativas directoras que eran esenciales para poder definir, realizar y redactar ese avance salieron, ya le digo, el 7 de marzo de 2013, un año después. Rapidez de la Junta. En fin, tema aparte, con este decreto se viene a reconocer un poco, dentro de lo que recoge el decreto en sí, pues la complejidad de los procesos territoriales de ordenación urbanística y su evolución en el tiempo, así, pues bueno, como una serie de modificaciones urbanísticas habidas
durante todos estos años. Esto ha provocado, lógicamente, que en el suelo no urbanizable pues convivan una serie de edificaciones en situaciones muy diferentes, tanto en su génesis en sí como en su forma de implantación sobre el suelo. El decreto en cuestión, esto no lo digo yo, lo dice el decreto en sí, tiene como objetivo principal, dice por lo menos, Esto está apagado, ¿eh? A ver, señor secretario. Buenos días. Estoy bien. Apágalo, apágalo. Apaga. Está. Ahora sí. No. Ahora. Bueno, ya está. Sí, bar de Don Felipe. ¿Habéis probado el vuestro? Sí. Pues esperemos que se grabe. De todas formas, como estamos Ya, pero luego pocos vamos y bien a ver avenidos, si se graba mejor. lo graba la cámara. Venga. En fin. Bueno, buenos días, señor secretario, señores concejales, señores ciudadanos. Hoy, miércoles 8 de mayo, a las 11 de la mañana, siendo las 11 de la mañana, vamos a iniciar este pleno extraordinario con 3 puntos. El primer punto, se levanta la sesión. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 26 de marzo de 2013. ¿Alguna palabra? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el punto primero de este pleno. Punto segundo. Ordenanza para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados existentes en el suelo no urbanizable. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Urbanismo y Fomento, celebrada el viernes 12 de abril, dictaminó lo siguiente. Se da lectura a una propuesta de resolución de la Concejalía de Urbanismo y Fomento de fecha 1 de abril de 2013 que dice lo siguiente. Resultando que la problemática planteada en los últimos años en los ámbitos del suelo no urbanizable con la construcción de edificaciones tanto por su forma de implantación aislada, asentamiento urbanístico, hábitat rural diseminado, como por su adecuación o no a las determinaciones establecidas por la ordenación territorial urbanística, ha sido objeto de numerosa controversia política y social. Analizando el problema existente, es una obligación de las administraciones competentes buscar los medios legales necesarios para dar una solución a este problema y una respuesta social derivada de la misma. Recientemente, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía tiene aprobado un decreto que básicamente tiene por objeto regular el régimen urbanístico y el tratamiento de las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como reconocer la situación jurídica y satisfacer el interés general que representa la preservación de los valores propios de esta clase de suelo. El Ayuntamiento de Carbonera no es ajeno a esta situación y ha considerado necesario redactar un documento urbanístico para intentar dar una solución al problema existente sobre las edificaciones aisladas construidas en suelo no urbanizable. Bien entendido que en este término municipal y en esta clase de suelo no se ha llevado a cabo parcelaciones urbanísticas ni promociones de viviendas, ni viviendas edificadas para su posterior comercialización, sino solamente viviendas unifamiliares en régimen de autoconstrucción. El documento urbanístico que se presenta, denominado Avances del Planeamiento Ordenanza Municipal para la Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los Hábitats Rurales Diseminados Existentes en el Suelo No Urbanizable del Término Municipal de Carbonera, ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, resultando que constan en el expediente los informes técnicos y jurídicos preceptivos. En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, resuelvo proponer al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el documento de avance de planeamiento al que antes hemos hecho referencia y que se presente, que consta en el expediente. Segundo, someter este documento a información pública por plazo de 30 días mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, anuncios en diarios provinciales, tablón de anuncios del Ayuntamiento y centros sociales de las barriadas del término municipal.
para conocimiento y efectos generales de posibles afectados e interesados, a fin de que puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes. Sugerencias presentadas durante el periodo de información pública. El documento se elevará al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva si procede. Se hace entrega a los asistentes de un CD conteniendo copia digitalizada completa del documento de avance que se presenta para su conocimiento y efectos que procedan. Realizadas las explicaciones y aclaraciones solicitadas y otorgada la palabra a los representantes de los grupos, se pronuncian de la siguiente manera. Los representantes del Partido Popular y GICAR informan favorablemente la propuesta de resolución de la Concejalía de Urbanismo. El representante del PSOE manifiesta que ante la complejidad del documento que se presenta se abstiene de pronunciarse para hacerlo en el pleno que se celebra al efecto si procede. En consecuencia, queda informada favorablemente la propuesta de resolución por mayoría legal a los asistentes y el sometimiento al pleno de la Corporación para su aprobación si procede. ¿Una palabra? Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, el señor Américo Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Antes de intervenir con esta intervención, ¿podría acercarse el micrófono de la Cámara? Porque luego las grabaciones no se oyen ni las intervenciones del portavoz del Partido Popular ni las mías. Solo se oye. Las intervenciones de los portavoces. Muchas gracias. Bien. El documento que aquí se nos trae al Pleno, que es del cual se estuvo hablando ya en la comisión informativa preceptiva, el CD en el que venían todas las viviendas. Bueno, antes de comentar el CD, para que lo sepa la ciudadanía y los aquí asistentes, consideramos el Grupo Municipal Socialista que no se le ha dado la suficiente publicidad. Ya, de hecho, lo comenté yo mismo en la propia comisión. Se trae un grupo de viviendas que se catalogan entre asentamientos urbanísticos y asentamientos que constituyen hábitat rural diseminado, de edificaciones que están en zonas, en terrenos no urbanizables. Me ha llamado algo la atención en el dictamen de la comisión que acaba de leer el señor secretario, donde se dice que se ha aprobado recientemente por la Junta de Andalucía el decreto. Y el decreto, yo creo que es muchas cosas menos reciente, es desde enero del 2012, es decir, ha pasado un año y medio, o sea que reciente yo creo que no es. Y ahí iba también una de nuestras críticas que más adelante expondré. Por tanto, quería empezar mi intervención haciendo una crítica a la falta de publicidad que se ha dado con respecto a esto, porque se ven muchas personas, muchos ciudadanos y muchas ciudadanas afectadas por estas circunstancias, que tienen su vivienda o tienen edificaciones de las cuales son propietarios en terrenos no urbanizables. La Junta de Andalucía, como todos sabemos, en enero del 2012 publicó un decreto en el que se da pie a la regularización de esas edificaciones en terrenos no urbanizables, que como todos sabemos, aquí en el caso de Carbonera son, yo me atrevería a decir que el 100% de las viviendas son viviendas unifamiliares, que no son, ninguna de ellas pertenecen a bloques de vivienda, ni tenían origen ni finalidad especulativa, ni nada que se le pareciera. Por tanto, esa es nuestra primera crítica por parte del Grupo Municipal Socialista, que no se le ha dado la suficiente publicidad. Se van a mandar a la Delegación de Medio Ambiente este grupo de viviendas que se han clasificado en dos ámbitos, pero nosotros creemos que se le debería haber explicado en varias sesiones, en varios días, a la ciudadanía mediante publicidad, es decir, aquí están las viviendas que va a mandar el Ayuntamiento de Carboneras para que se regularicen, que están en terrenos no urbanizables. Si la suya no está incluida, reclámelo, y antes de mandarlo a la Delegación de Medio Ambiente, pues rectificamos. Consideramos que cuando se aprueba una cosa y ya está en las diferentes delegaciones y en las diferentes administraciones, se hace más complicado, se hace más arduo y más engorroso el rectificar. Consideramos que es preferible mandar un documento a la delegación lo más completo posible y lo más amplio posible, que abarque todas las realidades de Carbonera, y no al revés, mandarlo y luego ya rectificar. Empezando con ese aspecto. Luego también criticar que el CD, donde venía todos los mapas, toda la planimetría, todas las viviendas que estaban incluidas en este documento que se manda hoy desde el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Carbonera, se nos dio la misma, nada más entrar en la comisión informativa.
Nada más entrar a la comisión informativa se me proporcionó el CD que hemos estudiado detenidamente el Grupo Municipal Socialista. También consideramos que es justo que expliquemos al Grupo Municipal Socialista que el Ayuntamiento de Carbonera viene trabajando desde hace ya bastantes años en este asunto. No sé si lo conocen ustedes, me imagino que se lo habrán explicado los técnicos, incluso la policía local de aquí del Ayuntamiento de Carbonera, que desde hace ya bastante años, desde que somos conscientes, desde que el PSOE de Carbonera es consciente de este problema, se vino trabajando en la elaboración de un catálogo de edificaciones. Un catálogo de edificaciones en terrenos no urbanizables, porque sabía el Grupo Municipal Socialista y el equipo gobernante en aquel entonces que había una problemática con esas edificaciones, con esas casas. Entonces se hizo un catálogo, es decir, el grupo, no me cuesta nada decirlo, el Ayuntamiento de Carbonera fue pionero en toda Andalucía a ese respecto. Fue el primer pueblo que mandó un catálogo, estuvo en contacto tanto en la Delegación de Medio Ambiente como en la Consejería de Andalucía, con varios viajes a Sevilla, se hizo un catálogo de todas las edificaciones que estaban en terrenos no urbanizables, o sea que se viene trabajando bastante años. De ahí que nosotros nos preguntemos por qué se acuerdan ustedes, un año y medio después de haberse aprobado el decreto por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, que se preocupó para darle salida y solucionar el problema de las viviendas en terrenos no urbanizables. Que en diferentes provincias la realidad es diferente, pero aquí en Carbonera está clara. Bien. Por tanto, el Ayuntamiento de Carbonera se adelantó al resto del municipio de Andalucía, mandando, como he dicho antes, un catálogo, por poner varios ejemplos. El Cortijo del Viento. Consideramos que debería ser un asentamiento urbanístico, igual que el Molino de la Junta, y no un hábitat rural diseminado. La Cañada de Don Rodrigo. También debería ser un asentamiento urbanístico. También nos llama poderosamente la atención que aparezca Gafares cuando consideramos, y creemos que es así, si no que nos lo corrijan, que es un núcleo urbano ya consolidado, de la misma entidad que el Llano, el Argamasón, la Cueva del Pájaro y demás barriadas del municipio. Por lo tanto, consideramos que no debería ser un hábitat rural diseminado, como viene en este documento que aquí se nos presenta. Arco Cortinas también, que viene como asentamiento urbanístico y en este caso consideramos que debería ser un hábitat rural diseminado. O en el caso del depósito. En el caso del depósito también consideramos que debería ser un hábitat rural diseminado y no un asentamiento urbanístico. El Grupo Municipal Socialista, después de estudiar la documentación y haber hablado también con afectados, de hecho se nos han dirigido diversos ciudadanos que no veían, que dudaban o consideraban que algunas de las viviendas o propias o de algunos conocidos no estaban incluidas en este documento, no estaban aquí reconocidas. Pero nosotros, el Partido Socialista, públicamente quiere decir que va a apoyar esta iniciativa, como no podía ser de otra forma, porque sería regularizar las viviendas que están en terreno, en zonas no urbanizables, porque consideramos que se le debe dar solución a esta circunstancia y a esta vivienda. Por lo tanto, el PSOE, a diferencia de lo que algunos creen, el PSOE apoya las iniciativas que son buenas para los ciudadanos de Carboneras, siempre que así lo sea, y siempre que no perjudique, que no se beneficie a una minoría en perjuicio de una mayoría, siempre que sea así. Al revés, sí. Por lo tanto, repito, que el Partido Socialista va a apoyar esta medida. Muchas gracias. Bien, buenos días, señores concejales, alcalde, público asistente. Bien, posiblemente hemos empezado la cosa en orden inverso. Posiblemente hubiera sido recomendable que hubiese intervenido este portavoz del Partido Popular como concejal de urbanismo y que ha tenido la intervención en la redacción de este avance, pero bueno, da lo mismo. Luego contestaré un poco algunas cuestiones que usted ha planteado durante su intervención, pero antes de nada voy a hacer una pequeña intervención porque
podría ser mucho más larga, pero claro, si la verdad es que este no es un pleno para explicar con detalle todos los aspectos que incluye este decreto para regularización de viviendas situadas en suelo no urbanizable, y sería demasiado largo. En estos próximos días o en estas próximas semanas vamos a hacer una reunión a nivel general para informar a la población, a los que quieran asistir, con todo detalle de cada uno de los que tenga conocimientos detallados de este tema para que informe a la población en general que esté interesada en el tema y para que nos disipe posibles dudas que se puedan plantear. Efectivamente, el 30 de enero de 2012 se publicó en Boja el decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regulaba o se intentaba regular o se intenta regular el régimen de las edificaciones y asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al hilo de esto, y por contestarle un poco a una cuestión que ha planteado el portavoz del Partido Socialista, es verdad que este decreto salió el 30 de enero, que entraba en vigor un mes después, pero en ese decreto se estipulaba que en 3 meses la Junta debería tener dictado y aprobado una serie de normativas directoras que, pues bueno, caracterizándose siempre la Junta por su rapidez, pues resulta que dicha orden en el que se regulan las normativas directoras, un poco para tener unos criterios homogéneos en cuanto a las normas o a las directrices a seguir un poco para definir lo que era un asentamiento y lo que era un hábitat rural diseminado, pues en teoría debería haber salido pues sobre junio de 2012 y resulta que salió el 7 de marzo de 2013, con lo cual, en ese sentido, le digo al portavoz del Partido Socialista que cuando dijimos recientemente, pues lógicamente nos referíamos recientemente a unas normativas directoras que eran de vital importancia para poder redactar el avance. El decreto salió cuando salió, es verdad, no hace un año y medio, hace un poquito menos porque entró en vigor en el mes de febrero, pero las normativas directoras que eran esenciales para poder definir, realizar y redactar ese avance salieron, ya le digo, el 7 de marzo de 2013, un año después. Rapidez de la Junta. En fin, tema aparte, con este decreto se viene a reconocer un poco, dentro de lo que recoge el decreto en sí, pues la complejidad de los procesos territoriales de ordenación urbanística y su evolución en el tiempo, así, pues bueno, como una serie de modificaciones urbanísticas habidas durante todos estos años. Esto ha provocado, lógicamente, que en el suelo no urbanizable pues convivan una serie de edificaciones en situaciones muy diferentes, tanto en su génesis en sí como en su forma de implantación sobre el suelo. El decreto en cuestión, esto no lo digo yo, lo dice el decreto en sí, tiene como objetivo principal, dice por lo menos, esto está apagado, A ver, señor secretario. Buenos días. Estoy bien. Apágalo. Está. Ahora sí. No. Ahora. Bueno, ya está. Sí, bar de don Felipe. ¿Habéis probado el vuestro? Sí. Pues esperemos que se grabe. De todas formas, como estamos pocos y bien avenidos, Si se graba mejor. lo graba la cámara. Venga. En fin. Bueno, buenos días, señor secretario, señores concejales, señores ciudadanos. Hoy, miércoles 8 de mayo, a las 11 de la mañana, siendo las 11 de la mañana, vamos a iniciar este pleno extraordinario con 3 puntos. El primer punto, se levanta la sesión. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 26 de marzo de 2013. ¿Alguna palabra? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el punto primero de este pleno. Punto segundo. Ordenanza para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados existentes en el suelo no urbanizable. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Urbanismo y Fomento, celebrada el viernes 12 de abril,
dictaminó lo siguiente. Se da lectura a una propuesta de resolución de la Concejalía de Urbanismo y Fomento de fecha 1 de abril de 2013 que dice lo siguiente. Resultando que la problemática planteada en los últimos años en los ámbitos del suelo no urbanizable con la construcción de edificaciones tanto por su forma de implantación aislada, asentamiento urbanístico, hábitat rural diseminado, como por su adecuación o no a las determinaciones establecidas por la ordenación territorial urbanística, ha sido objeto de numerosa controversia política y social. Analizando el problema existente, es una obligación de las administraciones competentes buscar los medios legales necesarios para dar una solución a este problema y una respuesta social derivada de la misma. Recientemente, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía tiene aprobado un decreto que básicamente tiene por objeto regular el régimen urbanístico y el tratamiento de las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como reconocer la situación jurídica y satisfacer el interés general que representa la preservación de los valores propios de esta clase de suelo. El Ayuntamiento de Carbonera no es ajeno a esta situación y ha considerado necesario redactar un documento urbanístico para intentar dar una solución al problema existente sobre las edificaciones aisladas construidas en suelo no urbanizable. Bien entendido que en este término municipal y en esta clase de suelo no se ha llevado a cabo parcelación urbanística ni promociones de vivienda, ni viviendas edificadas para su posterior comercialización, sino solamente viviendas unifamiliares en régimen de autoconstrucción. El documento urbanístico que se presenta, denominado Avances del Planeamiento Ordenanza Municipal para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados existentes en el suelo no urbanizable del término municipal de Carbonera, ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, resultando que constan en el expediente los informes técnicos y jurídicos preceptivos. En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, resuelvo proponer al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el documento de avance de planeamiento al que antes hemos hecho referencia y que se presente que consta en el expediente. Segundo, someter este documento a información pública por plazo de 30 días mediante edicto en el Boletín Oficial de la provincia, anuncios en diarios provinciales, tablón de anuncios del Ayuntamiento y centros sociales de las barriadas del término municipal, para conocimiento y efectos generales de posibles afectados e interesados, a fin de que puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes. Tercero, del documento aprobado inicialmente se solicitará el informe preceptivo a la Consejería competente en materia de urbanismo de conformidad con lo dispuesto en el citado decreto. Cuarto, en el caso de que una vez resueltas las posibles alegaciones y sugerencias presentadas durante el periodo de información pública, el documento se elevará al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva si procede. Se hace entrega a los asistentes de un CD conteniendo copia digitalizada completa del documento de avance que se presenta para su conocimiento y efectos que procedan. Realizadas las explicaciones y aclaraciones solicitadas y otorgada la palabra a los representantes de los grupos, se pronuncian de la siguiente manera. Los representantes del Partido Popular y GICAR informan favorablemente la propuesta de resolución de la Concejalía de Urbanismo. El representante del PSOE manifiesta que ante la complejidad del documento que se presenta se abstiene de pronunciarse para hacerlo en el pleno que se celebra al efecto si procede. En consecuencia, queda informada favorablemente la propuesta de resolución por mayoría legal a los asistentes y el sometimiento al Pleno de la Corporación para su aprobación si procede. Una palabra. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, el señor Américo Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Antes de intervenir con esta intervención, podría acercarse el micrófono de la Cámara, porque luego las grabaciones no se oyen ni las intervenciones del portavoz del Partido Popular ni las mías. Solo se oye. Las intervenciones de los portavoces. Muchas gracias. Bien. El documento que aquí se nos trae al Pleno, que del cual se estuvo hablando ya en la comisión informativa preceptiva, el CD en el que venían todas las viviendas. Bueno, antes de comentar el CD, para que lo sepa la ciudadanía y los aquí asistentes, consideramos el Grupo Municipal Socialista que no se le ha dado la suficiente publicidad. Ya, de hecho, lo comenté yo mismo en la propia comisión.
Se trae un grupo de viviendas que se catalogan entre asentamientos urbanísticos y asentamientos que constituyen hábitat rural diseminado, de edificaciones que están en zonas, en terrenos no urbanizables. Me ha llamado algo la atención en el dictamen de la comisión que acaba de leer el señor secretario, donde se dice que se ha aprobado recientemente por la Junta de Andalucía el decreto. Y el decreto yo creo que es muchas cosas menos reciente, es desde enero del 2012, es decir, ha pasado un año y medio, o sea que reciente yo creo que no es. Y ahí iba también una de nuestras críticas que más adelante expondré. Por tanto, quería empezar mi intervención haciendo una crítica a la falta de publicidad que se ha dado con respecto a esto, porque se ven muchas personas, muchos ciudadanos y muchas ciudadanas afectadas por estas circunstancias, que tienen su vivienda o tienen edificaciones de las cuales son propietarios en terrenos no urbanizables. La Junta de Andalucía, como todos sabemos, en enero del 2012 publicó un decreto en el que se da pie a la regularización de esas edificaciones en terrenos no urbanizables, que como todos sabemos, aquí en el caso de Carbonera son, yo me atrevería a decir que el 100% de las viviendas son viviendas unifamiliares, que no son, ninguna de ellas pertenecen a bloques de vivienda, ni tenían origen ni finalidad especulativa, ni nada que se le pareciera. Por tanto, esa es nuestra primera crítica por parte del Grupo Municipal Socialista, que no se le ha dado la suficiente publicidad. Se van a mandar a la Delegación de Medio Ambiente este grupo de viviendas que se han clasificado en dos ámbitos, pero nosotros creemos que se le debería haber explicado en varias sesiones, en varios días, a la ciudadanía, mediante publicidad, decir, aquí están...